Hola a todos, me da mucho gusto tener nuevamente la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Les mando un fuerte saludo a todos los hermanos de la Iglesia Oriente 18 y a todos los que nos ven a través de esta plataforma de YouTube. Esperamos que a través de lo que hoy vamos a compartir, que es la palabra del Señor, seamos grandemente bendecidos a través de la Escritura. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema que se llama, de alguna forma, cristianos carnales. Y bueno, ese es el tema del día de hoy, así que bueno, antes de iniciar, los invito para que hagamos una oración al Señor. Señor Padre Celestial, en estos momentos te damos las gracias por este momento de tu palabra que tenemos a través de este video. Rogamos, Señor, que a través de lo que hoy vamos a tener la oportunidad de conocer a través de esta primera carta a los Corintios, pueda ser algo que nos pueda ser de gran crecimiento espiritual, Señor, a través de esta enseñanza, Señor, podamos vernos reflejados en un espejo y de alguna forma también ir modificando esas situaciones que hay aún en nuestras vidas, Señor, que pues aún tenemos que corregir, Señor, aún estando en este mundo, siendo aún imperfectos, Señor, porque aún no hemos llegado a ese momento de la glorificación, Señor, pues nuestras vidas aún siguen siendo objeto de luchas constantes, Señor, y rogamos que a través de este tema que tiene que ver con eso, pues podamos aprender, Señor, a resistir, a seguir adelante, Señor, en esta vida creyente, en este camino, Señor, del cual hemos podido caminar, Señor, a través de lo que hemos conocido de ti, Señor. Alabado seas y glorificado seas en este momento, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar acerca de un tema que tiene que ver con la verdadera sabiduría. Espero que lo han tenido la oportunidad de verlo. Seguramente fue de mucha bendición para ustedes, como lo fue para mí. Y bueno, todo está ligado una cosa con la otra, estas enseñanzas. Hemos estado hablando acerca de la iglesia de Corinto, una iglesia que ha estado atravesando que estaba atravesando por diversos problemas en el tiempo en el cual Pablo escribe esta carta. Y bueno, ahora llegamos a un momento en el cual Pablo les va a exhortar en el sentido en cuestión a su carnalidad, en esa lucha que tienen ellos como iglesia. Quizá vamos a ir viendo conforme avance el tema acerca de esta situación y que a través de lo que hoy vamos a aprender podamos vernos reflejados, que es lo importante, y que podamos de alguna forma vernos ahí, en ese cuadro, y si estamos cometiendo ese tipo de situaciones, bueno, es un buen momento para cambiar esas formas de actuar. Y bueno, vamos a iniciar con el primer versículo, que es, la enseñanza está en 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 9, vamos a ver el día de hoy. Vamos a leer el primer versículo, 3:1, y nos dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Bueno, ya hemos conocido de algunas problemáticas que la iglesia de Corinto está atravesando. Vamos a verlo a lo largo de estas enseñanzas, en esta carta. Y bueno, hemos estado viendo cómo en temas pasados los corintios tienen problemas con tener una desunión. Hemos visto problemas que tienen que ver con la sabiduría, problemas que tienen que ver con la influencia de una sociedad pecaminosa en la cual viven. Acuérdense que la ciudad de Corinto es una ciudad caracterizada por el pecado, por algunas situaciones de este tipo, de forma de pecados carnales, de situaciones que tienen que ver también con la filosofía, con el intelecto. Y bueno, ahora Pablo habla aquí en la carta de Corintios 3:1, dice: de manera que yo, hermanos. Bueno, sabiendo Pablo que esta iglesia está atravesando graves problemas, antes de iniciar su exhortación, como lo había hecho ya anteriormente, Pablo nuevamente volvemos a ver en la escritura, en esta carta, que se refiere a los hermanos de Corinto como hermanos, porque realmente lo son. De acuerdo a lo que Pablo ha predicado durante todo lo que hemos visto, que la enseñanza que les ha dado, bueno, podemos concluir, y aún por las palabras de Pablo, que esta iglesia, a pesar de las dificultades, a pesar de los errores, a pesar de los pecados que han cometido, bueno, ellos son hermanos en Cristo. Pero vamos a ver la situación en la cual se encuentra esta iglesia. A pesar de ser creyentes, bueno, ellos
están teniendo grandes problemas que necesitan corregir inmediatamente. De manera que yo, hermanos, y se dirige a ellos de esta forma, antes de iniciar, dice, no pude hablaros como a espirituales. La iglesia de Corinto estaban teniendo una problemática muy fuerte. Ellos son creyentes, son verdaderos hijos de Dios. Pero el detalle que tiene esta iglesia es que al parecer solamente se quedaron en el inicio. Y es por eso que Pablo se refiere a ellos y dice, no pude hablaros como a espirituales. Y cuando hablamos de espirituales, nos referimos a la relación que cada creyente tiene con el Señor, derivado de haber sido salvados primeramente, ¿no? Entonces, derivado a esto, Pablo se da o les habla a ellos como personas que no les puede hablar como espirituales, porque a pesar de ser hijos de Dios, porque a pesar de ser creyentes, no están actuando correctamente. No están haciendo las cosas bien delante del Señor. Por lo tanto, al haber pecado en ellos, Pablo dice que no puede hablar con ellos como espirituales, a pesar de ser salvos, a pesar de ser creyentes. Parece ser como si la iglesia de Corinto se hubiera quedado en el primer paso. Solamente creyeron. Pero conforme pasó el tiempo, conforme Pablo les enseñó, en lugar de empezar a practicar la vida cristiana, en lugar de empezar a crecer de forma personal, cada uno de ellos en privado, leyendo la Escritura, profundizando en las cosas del Señor a través de todo lo que habían aprendido, bueno, ellos no habían crecido espiritualmente y aún aunado a sus problemas carnales, a su pecaminosidad, a sus fallas, bueno, ellos Pablo no podía considerarlos como espirituales, sino no como tal, como inconversos, porque la salvación no se pierde, pero sí los hace ver, después vemos esto, sino como a carnales. Nos dice el versículo 1, sino como a carnales. ¿Por qué? Porque su comportamiento, porque su estado espiritual en ese momento, a pesar de ser hijos de Dios, era un estado carnal. Pablo se dirige a ellos como hermanos, pero les indica claramente que tenían que hablarles al mínimo nivel espiritual. Tenía que hablarles como a carnales, porque no estaban practicando realmente los mandamientos ni estaban creciendo espiritualmente. Y aún después Pablo los identifica, dice, como a niños en Cristo. Y esto no es un halago. Ciertamente el hablarles como a niños en Cristo nos hace ver realmente que son creyentes, pero desde un punto de vista como niños. Esto nos hace ver el punto del cual estábamos hablando al inicio, en este inicio. Todo creyente, cuando llega a Cristo, es una nueva criatura, el nuevo nacimiento. Entonces, su antiguo yo ha muerto y ahora ha nacido nuevamente, ¿no? en una nueva persona, en un nuevo comienzo. Entonces, pudiéramos decirlo desde ese punto de vista, que todos los creyentes nuevos en la fe son niños recién nacidos. ¿Por qué? Porque cuando un niño recién nacido pues ya ha llegado a este mundo, se le alimenta a través de la leche materna. Un niño, aun cuando está pequeño, no puede comer aún cosas que un niño más grande o un adulto come, comida sólida, sino aún en esa etapa tan temprana de su vida, bueno, tiene que consumir un alimento apropiado para su edad, para su estómago, alimento que él pueda asimilar. Entonces, desde ese punto de vista, Pablo se refiere a estos corintios, aún como niños en Cristo. A pesar de que Pablo había estado con ellos por año y medio, y de que para este momento aproximadamente habían pasado 5 años, increíblemente, la iglesia de Corinto no había crecido espiritualmente. Increíblemente. Desgraciadamente, Pablo tiene que hablarles y se refiere a ellos como niños en Cristo.
creyentes que a pesar del tiempo que ha transcurrido, aún no son capaces de asimilar verdades espirituales necesarias para su vida. ¿Por qué? Porque aún no han llegado a ese paso. Desgraciadamente, su crecimiento espiritual se ha visto interrumpido, no por malos maestros, ¿no? Sino todo lo contrario, sino por ellos mismos. Ellos habían tenido la oportunidad de recibir enseñanza por parte de un gran maestro como lo era Apolos. El problema en esta iglesia no era la enseñanza, ellos tenían una muy buena enseñanza. El problema de ellos era su carnalidad. Ese era el problema de la iglesia de Corinto, su carnalidad. El no sujetarse a los mandamientos del Señor, el no obedecer a los mandamientos del Señor. Y desde ese punto de vista, algo que entorpecía su crecimiento espiritual era su poca preocupación por su crecimiento personal, su crecimiento espiritual personal. Todo creyente tiene la necesidad y la obligación de leer la palabra del Señor. Todo creyente tiene ese deber de crecer espiritualmente. Una cosa es lo que cada uno de nosotros aprendemos cuando vamos a la iglesia, que eso es bueno. Hay hermanos en el Señor que han sido dotados de un don y ahora ellos, enseñan a la iglesia, ¿no? Y eso es algo bueno. Pero todo creyente, y lo vimos en la clase pasada, tiene dentro de sí un gran maestro, el más grande maestro bíblico, que es el Espíritu Santo. Aquel Espíritu Santo que nos ayuda a discernir y a poder entender la palabra de Dios. Cada creyente es por sí mismo responsable de su propio crecimiento espiritual. En ocasiones es muy fácil señalar a los hermanos maestros como si los maestros de la Biblia o el pastor o aquellos que predican su palabra sean los únicos responsables del crecimiento espiritual. En parte sí, pero la gran parte, el gran porcentaje del crecimiento espiritual de todo creyente es cada uno de nosotros. Debemos aprender, así como la iglesia de Corinto se había dejado dominar por su carne y habían dejado de alguna forma las cosas espirituales porque no estaban poniendo su mirada en las cosas del Señor. Así nosotros, todo creyente que aún sigue siendo un niño en Cristo, cada uno de ellos es responsable de ese estado en el que se encuentra, hablando de una forma espiritual. Cada creyente es responsable. En nada tiene que ver el pastor, el anciano, el líder, nada tiene que ver, sino cada creyente. Entonces vemos ahora en la iglesia de Corinto que Pablo les hace ver a estos hermanos que desgraciadamente, a pesar del tiempo que llevan, aún no puede hablarles como espirituales. Tiene que regresar nuevamente a los inicios, a las bases, ya que su problema es su carne, su carnalidad. Todos los creyentes seguimos luchando contra nuestra carne. Es cierto, todos, aún el mismo Pablo en la carta de Romanos, lo vimos en los estudios pasados, hablaba acerca de que no hacía lo que quería. Y esto dando a entender que aún los hombres más destacados de la Biblia continúan luchando contra sus propios deseos internos. El hombre no dejará de luchar contra sus propios deseos, aún los creyentes. No dejarán de luchar contra sus deseos internos. Pero una cosa es luchar, caer, llegar a los pies de Cristo y pedir perdón, y otra cosa es vivir una vida carnal. Una vida carnal como lo estaban haciendo muchos de los de la iglesia de Corinto. Y luego en el versículo 2 nos dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Cuando Pablo les predicó por primera vez a los corintios, les enseñó las verdades doctrinales más fáciles de digerir, la leche. A eso se refiere. Cuando tú y yo somos creyentes primerizos, se nos dan lecciones, en muchas ocasiones, se le denomina discipulado, ¿no? Donde el creyente aprende las verdades principales que necesita para esos primeros tiempos de creyente, ¿no? Hablamos acerca de la salvación, acerca de la seguridad de la salvación, acerca del bautismo,
acerca de la fe, acerca de algunos temas que son necesarios para el creyente. Para el creyente. Y durante esos primeros años de creyente, bueno, es importante que cada uno de nosotros vayamos asimilando esa doctrina, esa parte de la palabra del Señor, y que con ello poco a poco vayamos dominándolas y vayamos creciéndolas y aplicándolas a nuestras vidas, para que conforme va pasando el tiempo, conforme vamos entendiendo bien esas primeras lecciones, bueno, podamos ir creciendo y profundizando aún más en las Escrituras. Pero desgraciadamente, en la iglesia de Corinto, esto no había sucedido. Pablo seguía o les hace ver que aún necesitan esa leche espiritual. Aún necesitan esas primeras bases porque no han entendido bien las primeras. No pueden entender lo demás o no pueden llegar a la comprensión de lo demás porque su vida espiritual es tan, podemos decirlo así, tan deplorable, que aún son carnales y no pueden pasar a la siguiente parte de su vida espiritual. Os di de beber leche y no vianda. Desgraciadamente, aún en las iglesias, hermanos, sucede esto, como hace rato lo comentábamos. Hay hermanos que, desgraciadamente, a pesar de los muchos años que han pasado, aún se necesita recordarles las primeras lecciones. Aún les hace falta que se les siga recordando la necesidad del servicio. En algunos de ellos a lo mejor se han resistido a pesar de los años al bautismo. Y desgraciadamente ese tipo de creyentes carnales que aún se dejan dominar por sus deseos internos evitan el crecimiento espiritual, que es una obligación de cada uno de esos creyentes, de cada uno de ellos. Como muchos cristianos hoy en día, los corintios parecen estar dispuestos a quedarse con su dieta de leche. Hay muchos creyentes o hay muchas iglesias también que llegan a cometer el error de seguir predicando el evangelio a los mismos creyentes. No hay un crecimiento espiritual, no hay un crecimiento o un discernimiento de lo demás. Es bueno que como creyentes crezcamos. Es bueno que conozcamos esas primeras lecciones y que después del otro, no quiere decir que aprendamos otra doctrina, sino que de las primeras bases aún hay más, aún se puede extraer y profundizar y llegar a la profundidad de cada una de las verdades espirituales, la justificación, la redención, la complejidad de la salvación. Esos son temas que pudiéramos considerar como vianda, como comida sólida. Pero hay creyentes que desgraciadamente por su nulo crecimiento espiritual aún no pueden aprender y no pueden llegar a ese punto personal de conocer en la palabra del Señor. Y eso es triste. Es algo que pasó en la iglesia de Corinto y es algo que aún en nuestro tiempo sucede y que está pasando. Versículo número 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Nuevamente les vuelvo a reiterar, porque aún sois carnales. Porque aún sois carnales. Puede ser que hayamos tenido al mejor predicador o maestro, pero todo creyente tiene al maestro perfecto en su vida para que ese maestro, que es el Espíritu Santo, le instruya y le vaya guiando en su crecimiento espiritual. Porque aún sois carnales. ¿Por qué? ¿Por qué siguen siendo carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. En la iglesia de Corinto había problemas internos en la iglesia. ¿Había qué? Había celos, contiendas y disensiones. Eso era lo que caracterizaba a la iglesia de Corinto. Los problemas, la desunión. Esto es un síntoma de inmadurez, de carnalidad. Si estas palabras o esto que se describe aquí lo utilizáramos afuera de la iglesia, pudiéramos verlo normal. En un trabajo secular, en un trabajo cualquiera, allá afuera, hay celos, hay problemas, hay
palabras y pleitos. Y pudiéramos verlo hasta normal, ¿no? Porque la gente que no tiene al Señor en su vida envidia lo que tienen los demás, muestra su descontento a través de los celos y aún provocando problemas y discordia porque anhelan tener y ocupar el lugar y el puesto que alguien más tiene. Ese tipo de actitudes son carnales. Vienen desde lo más profundo de tu ser, se manifiestan en tu exterior, ¿verdad? Y ahora generan problemas. Ahora este tipo de aptitudes, se reflejan en la iglesia de Corinto. Había celos, había pleitos, había discusiones. Y esto es un síntoma de carnalidad. Esto es un llamado de atención, no solamente para la iglesia de Corinto en ese tiempo, sino aún para nosotros, hermanos, que estamos dentro de alguna iglesia. Si tú eres un hermano en Cristo, que constantemente sientes celos por el ministerio de alguien más, por lo que tiene alguien más, hermano, déjame decir que estás en una postura idéntica a la de la iglesia de Corinto. Estás manifestando tu carne, estás dejando que tu carne se manifieste y tu espiritualidad prácticamente no. Ahora tienes que poner atención en tu vida espiritual, en tu crecimiento. Los celos y los problemas y las discusiones indudablemente son reflejos de una vida espiritual para nada buena o deficiente. Eso nos da a entender, hermano, que entre lo que tiene que ver con lo espiritual, que es la comunión con Dios, no existe. No existe. Porque cuando uno es un verdadero hijo de Dios y aprende las verdades espirituales, uno aprende a poner los ojos puestos en el Señor. Y a pesar de que las imperfecciones que pueda haber en la iglesia, a pesar de que no seamos perfectos, porque no lo somos, quien es un verdadero hijo de Dios, quien tiene una real comunión con el Señor, centra su mirada en Él y sin importar lo que pase, Él sigue adelante, sigue creciendo. Pero cuando dejamos y permitimos que los celos, que los problemas, que los pleitos sucedan en nosotros y seamos nosotros causa de división, estamos hablando de nuestra carne, de que nuestra carne se está manifestando en lugar de lo espiritual. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado con lo que estamos sintiendo. Si en algún momento tú en tu iglesia donde tú te encuentras estás permitiendo que algo como los celos nazcan en ti y porque a un hermano le vaya mejor que a ti, empiezas a sentir ese dolor. O si hay algún hermano en Cristo que está trabajando fuertemente y empiezas a envidiar su ministerio, a generar pleitos y problemas, circunstancias de desunión o de división, ten cuidado, porque probablemente necesites leche espiritual todavía. Y eso no debe ser. Creyentes, es triste que haya creyentes de 10, 5, 20, 15 años, que a pesar del tiempo que llevan congregándose en un mismo lugar o en diferentes lugares, sigan siendo problema en uno y otro lugar. Sigan creando situaciones y divisiones. En lugar de ser de bendición a la iglesia, para el crecimiento de la iglesia a través de su ministerio, son causa de problema, son causa de división. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Como forma de pregunta en el versículo 3, Pablo dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? No hay diferencia en tu vida, si esto caracteriza tu vida, no hay diferencia entre ser creyente y ser un hombre. Tú eres idéntico a los hombres de allá afuera, que se comportan igual.
eres idéntico, eres carnal, actúas igual que los hombres que no conocen de la palabra del Señor. Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ahora en este versículo 4, Pablo ahora está hablándole a la congregación acerca de tener cuidado, acerca de desarrollar una lealtad equivocada hacia algún líder en la iglesia. Porque algunos dicen, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos. Tengamos mucho cuidado, porque causa de la división que puede haber en una iglesia es la carnalidad y la manifestación de desarrollar lealtades alrededor de personas o de creyentes, de líderes espirituales, puede generar problemas. Y eso, el actuar desde ese punto de vista, el actuar desde esa forma, es dar rienda suelta a nuestra carne. Para la iglesia de Corinto era un grande pecado que se desarrollaran diferencias por tener afectos alrededor de Pablo y Apolos. Ya habíamos hablado acerca de eso. En la iglesia de Corinto había hermanos que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, que es en sí el apóstol Pedro. Y este tipo de problemas, este tipo de preferencias por uno u otro, por la enseñanza de uno u otro, creó divisiones. Creo que entre un grupo y el otro hubiese de una forma discusiones problemáticas por quién era el mejor maestro, quién tenía la mejor enseñanza. Eso es carnalidad. Eso es lo opuesto a lo que debemos hacer en la iglesia, opuesto en la armonía. Y esto, como dice la pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es otra forma de decir, estás pensando y actuando en una forma carnal. Eso también es parte de lo que como creyentes debemos aprender dentro de una congregación. Seguramente cada uno de nosotros en la iglesia en la que vamos, o en este caso hablando de Oriente 18, habrá hermanos que tengan cierta preferencia desde un punto de vista personal, por decir, me gusta cómo el hermano sutano, fulano, enseña. Eso pues es algo que indudablemente va a pasar, ¿no? Y eso es algo que debe estar en tu corazón, ¿no? Pero cuando haces notoria tu preferencia y de repente la iglesia empieza a adoptar grupos de preferencia porque el hermano fulano es mejor que el otro, y de repente empieza a haber seguidores propios de un maestro y seguidores propios de otro maestro, eso indudablemente creará problemas, conflictos. Eso no debe decir que no debamos tratar bien a los hermanos que pues de alguna forma hacen bien su trabajo, ¿no? En este caso hacen bien su ministerio. Pero cosa muy diferente era lo que hacía la iglesia de Corinto, ¿no? Yo soy de Apolos, se identificaban, yo soy de Pablo, y eso manifestaba su carnalidad, y esto acentuaba las diferencias en la iglesia de Corinto. Versículo número 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y ahora Pablo, después de hablar en el versículo 4 acerca de narrarnos acerca de lo que estaba ocurriendo en esa iglesia de Corinto, Pablo nos dice a forma de pregunta, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Quiénes somos nosotros, los creyentes, para poder de alguna forma sentir que tenemos un nombre importante en la iglesia? ¿Quiénes somos nosotros? Pablo, y a través de esta pregunta, trata de centrar a la iglesia de Corinto en decirle, ¿saben qué? ¿Quiénes somos Pablo y Apolos? Nosotros no somos nadie. Somos sencillamente, como dice la palabra de Dios,
servidores. ¿Por qué tomar un estandarte de alguien y de otro? Cuando tanto Apolos como yo somos servidores. Y quiero que veamos esto, porque en primera de Corintios 1.13 vimos lo siguiente: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Si ustedes recuerdan esa enseñanza que vimos en la segunda clase que tuvimos de esta carta a los Corintios, vemos que a través de este pasaje y de estas preguntas, Pablo les hace ver a la iglesia de Corintios que ni siquiera él mismo, ni siquiera Apolos, ni Pedro, han hecho algo o absolutamente hicieron nada por salvar y rescatar la vida de cada uno de ellos. Quien les salvó, quien les rescató fue Cristo. No Pablo, no Apolos, no Pedro. Entonces, si ninguno de ellos hizo algo por salvarlos a ellos, ¿por qué ahora la iglesia de Corintios está poniéndolos en un pedestal que no deben tener? Que no deben tener. Todos los cristianos, incluyendo hombres tales como aquellos que el Señor usó de una forma muy grande, son servidores de Cristo. El hermano más capacitado, hasta el hermano más capacitado, el hermano que podamos ver que tiene la enseñanza más, de alguna forma, más práctica, es un servidor simplemente. No hay necesidad, no existe razón alguna para que nadie que sirve a Cristo tenga un reconocimiento más allá del que debe tener. El que la debe tener es Cristo. Y la palabra servidores viene de una palabra en el original que es la palabra diaconoi. Esta palabra se usaba a menudo en alguien que servía a la mesa, a lo que tú y yo hoy conoceríamos como meseros. Entonces Pablo, fíjese, Pablo dice aquí: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Pablo, con esta palabra servidores, para que usted y yo lo entendamos, se estaba constituyendo él mismo y cualquier servidor de Dios como un mesero. Como un mesero. Y vamos a entenderlo así: nadie edifica o debe edificar un movimiento alrededor de un sirviente o mesero. O nadie debería edificar un monumento a un servidor común y corriente, como un mesero, como lo que soy yo, decía Pablo. Apolos y yo solo somos meseros o sirvientes que el Señor usa como servidores para llevarles alimentos a ustedes. Es como si comparáramos este ejemplo en un restaurante el más exclusivo que usted se puede imaginar. Esos restaurantes donde son muy elegantes, donde hay los cocineros o chefs más reconocidos, ¿no? Donde se elaboran platillos deliciosos y muy costosos. Bueno, usted se sienta a la mesa con su pareja y de repente usted ordena lo que va a comer. El mesero llega y le trae a usted eso que usted pidió, que usted ordenó. Y de repente usted, en lugar cuando usted degusta ese alimento y usted queda encantado y dice usted: qué delicioso lo que comí. ¿Usted a quién le da la gloria? ¿A quién le dan las gracias? ¿Al mesero o al chef? Eso es lo que Pablo está tratando de decirnos. Quien creó el alimento fue el chef, el que tiene el conocimiento, el que lo hizo porque lo conoce. Fue aquella persona que estudió y se especializó en alimentos. Este mesero, bien vestido, bien portado, lo único que hizo fue darte un buen servicio a ti, traer aquello que preparó alguien más. Y eso es lo que Pablo y Apolo son, lo que Pablo nos está dando a entender. La gloria, las gracias, nuestra adoración, nuestra gratitud, no debe ser al servidor o al mesero, debe ser
a Dios, quien verdaderamente nos da el mensaje que es nuestro Dios. Y desde este punto de vista, hermanos, a veces podemos cometer errores de darle la gloria a los hombres, en lugar de darle la gloria al Señor. Toda la gloria debe estar completamente dispuesta a aquel que ha hecho todo para que tú y yo hoy seamos salvados. Aquel que murió en la cruz, aquel que dio su vida por ti y por mí, es aquel a quien debemos darle la gloria y por el cual debemos vivir una vida agradable, por el cual debemos tener ahora cada día un mayor conocimiento y entendimiento de sus verdades espirituales, que nos acerquen cada día a llegar a ese varón perfecto al cual tú y yo aspiramos a ser como Cristo. Ese es el verdadero mensaje de este momento. Los servidores, eso no quiere decir que los que se dedican a predicar, aquellos que somos siervos, que de alguna forma damos un mensaje, bueno, no quiere decir que no podamos ser estimados o no podamos ser amados por el trabajo que se hace o reconocidos, pero la gloria no es para nosotros, la gloria es para Cristo, no para los siervos. Primera Tesalonicenses 5 nos dice así, 12 y 13, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Eso es lo que con aquellos siervos que hacen correctamente su trabajo, sí debe haber cierto reconocimiento, cierta estima para ellos, pero la gloria, el máximo reconocimiento y nuestra adoración no debe estar puesto en los hombres, en aquellos ministros, sino en aquel que ha dado ese mensaje, que es el Señor. Esa es la enseñanza que aquí tenemos y que debe quedarles claro a los de Corinto. Tenían que quitar sus miradas de carnales de aquellos hombres en los cuales habían puesto de alguna forma una devoción equivocada. Ahora llegamos al versículo 6 y nos dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahora Pablo usa una metáfora de la agricultura y reconoce lo que cada uno ha hecho. Y dice, y reconoce al que plantó y al que regó. Y así se reconoce a sí mismo. Yo planté y Apolos regó. Pudiésemos tratarlo de esta forma cuando Pablo habla acerca de plantar, ¿no? Pablo se dedicaba a ir a donde el mensaje no había sido predicado y Pablo evangelizaba. Pero Pablo no permanecía mucho tiempo en ese lugar. Pablo se dedicaba a predicar el evangelio. Era un gran evangelista. Claro que también tenía el don de la enseñanza, ¿no? Como apóstol. Pero su llamado era a que que el mensaje del evangelio llegara. Ese era su principal llamado. Y ahora se nos dice y habla de sí mismo como aquel que planta, como aquel siervo de Dios que se dedica a evangelizar. Y Apolos es aquel que dice que riega, es aquel que se encarga de darle a aquella planta que va a crecer en algún momento lo que necesita, como es el agua, para poder crecer. Y eso nos habla acerca de aquellos líderes espirituales que se encargan de dar los fundamentos, de permitirles de alguna forma darles esas bases para que puedan crecer. Pero dice, el que da el crecimiento es el Señor. Pablo y Apolos han cumplido bien y fielmente con su tarea, pero la obra auténtica es del Señor, porque Dios es el que da el crecimiento. Pablo puede de alguna forma plantar, Apolos puede regar, pero el que hace que esa planta, que ese creyente crezca, es el Señor. Él es el verdadero creador, Él es el verdadero sustentador, es el que permite que las cosas sucedan. Ningún hombre, ni siquiera el mejor agricultor, puede darle vida o hacer que crezca físicamente una planta. Nadie.
mucho menos puede una persona, asimismo, que aun a pesar de que sea un apóstol, darle vida espiritual o crecimiento a una persona. Eso es correspondiente al Señor. Eso es lo que nos quiere decir este versículo. Y luego llegamos al versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Ni el evangelista, ni el líder espiritual, por alguna forma, aquí nos está dando dos ministerios. Y nos dice, ¿saben qué? Ni uno ni otro es algo. ¿No? Ninguno de ustedes debe ser digno de reconocimiento como aquel que da el crecimiento, que es el Señor. Sino el hombre y aquellos que riegan y plantan, hablando de los evangelistas y de los siervos del Señor en cuestión a los líderes espirituales en las iglesias, son instrumentos humanos que son utilizados por el Señor. Somos herramientas, porque toda la gloria y toda la honra es para aquel que usa esas herramientas. Para aquel que nos utiliza, para Él es la gloria y la honra. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Cuando Dios llama a una persona a un ministerio, ese es el ministerio más importante que Él puede tener. Todo el trabajo de Dios es importante. Ahora no importa cuál sea tu ministerio, no importa cuál sea el don que tú tienes. Eso que tú has recibido, ya sea que seas evangelista, o que seas maestro, o que seas predicador, o que seas pastor, o que seas diácono, o algún otro ministerio más, si Dios te ha llamado y te ha dado esta capacidad para hacer eso, ese es el ministerio más importante que tú tienes para ti. Eso es lo más importante para ti. No debes buscar algún otro ministerio porque pienses que haya otros más importantes. Todos los ministerios son importantes para el cuerpo de Cristo. Y es por eso que no debe haber diferencias. No debe haber señalamientos en que yo soy más que tú porque yo soy más visible a los hermanos. Eso no es así. Ni uno ni otro es algo. Ni el que es visible ni el que no lo es tanto. Lo es aquel que riega. Lo es aquel que es el que da el crecimiento. Que es Dios. Luego llegamos al versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahora, hablando de sí mismo, como aquel que planta, Pablo y Apolos le dice a la iglesia, tanto el que planta como el que riega son una misma cosa. Es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Todos los obreros de Dios somos uno solo en Él. Y para el Señor debe ir toda la gloria. Ahora, a la luz de esta enseñanza, la iglesia de Corinto debía entender que esas diferencias que tenían entre uno y otro y pelear por preferir a uno y otro, debían esas barreras ser quitadas. Porque tanto Pablo como Apolos como Pedro pertenecen a lo mismo. Pertenecen a lo mismo. Porque el que planta y el que riega son una misma cosa. Ambos ministerios se complementan y son necesarios para la congregación. Por eso es que no debe haber diferencias entre que por qué él y él. No. La labor que cada uno de nosotros realiza dentro de la congregación es muy importante. En una iglesia no puede haber solamente maestros. En una iglesia no puede haber solamente líderes. En una iglesia no puede haber solamente evangelistas. La iglesia necesita de cada uno de los dones y de los ministerios para poder crecer y que cada uno de esos ministerios de alguna forma también puedan complementar uno al otro y eso de alguna forma haga el crecimiento de la congregación y el crecimiento espiritual de cada uno de los miembros que pertenecen a ese lugar. El reconocimiento de nuestra unidad es el único remedio seguro contra las divisiones. Debemos reconocer la importancia de ser uno. Cuesta trabajo porque luchamos con nuestra propia carne.
Debemos abandonar esos impulsos y esos deseos que nos llevan a querer, de alguna forma, crear conflictos, crear problemas. La iglesia de Cristo debe aprender a ser uno mismo, tener una misma fe, una misma cosa, caminar todos de la mano en dirección al lugar correcto, que es hacia el Señor, teniendo todos la mirada hacia Cristo. Esa es la forma correcta en la que cada congregante dentro de la iglesia debe estar. Ser uno mismo, tener todos la misma meta, que es que sea Cristo, sin voltear a ver los defectos de los demás. Cada uno, si todos miráramos hacia Cristo, caminaríamos y seríamos una unidad. Desgraciadamente, aún en las iglesias batallamos con esa situación, se batalla con esa situación. Creyentes que no quieren servir, creyentes que se dedican a crear conflictos, a meter cizaña, como se dice en ocasiones, y eso en lugar de sumar, crea problemas. En lugar de ser creyentes que sean de bendición a la congregación, bueno, son causa de dolor y de tristeza y una carga en ocasiones para los líderes en las congregaciones. Dios no falla en reconocer la obra fiel de sus siervos, porque es importante, ¿no? Y el Señor, ahí en Apocalipsis 11:18, nos habla acerca de que el Señor reconoce a aquellos que sirven fielmente en su obra. Y si usted va a ese pasaje de Apocalipsis 11:18, lo más importante es lo que dice en medio. Y voy a leerlo todo. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Lo importante es, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Para el Señor no pasa desapercibido la obra de los creyentes en la iglesia. A pesar de que el Señor ya nos ha dado lo más importante, que es la salvación, el Señor reconocerá a aquellos siervos fieles que dedican su vida y que tienen clara la meta, que es Él. Aún a pesar de habernos dado ya la salvación, Él nos recompensará. Y es importante que caminemos en unidad, que seamos uno. El último versículo de este estudio, que es 1 Corintios 3:9, nos dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Los siervos del Señor, como Pablo y Apolos, dicen: nosotros solo somos colaboradores. Somos colaboradores de Dios. Pablo les deja claro a la iglesia de Corinto: ¿saben qué? La iglesia no es la iglesia de Pablo. La iglesia no es la iglesia de Apolos. La iglesia es de Cristo. Nosotros solo somos siervos. El dueño como hace rato en el ejemplo, el dueño del restaurante, la estrella del lugar, es el chef, es el cocinero, es Cristo. Nosotros solo somos empleados, somos herramientas, somos servidores, meseros de aquel que lo sabe todo. Es por eso que ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro, ni ningún siervo del Señor en la iglesia merece semejante reconocimiento, subirse a tal pedestal. Porque así como Pablo y Apolos, todo servidor del Señor, solo somos colaboradores, somos siervos. La iglesia pertenece al Señor. Y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. La iglesia, las cuatro paredes, no me refiero a eso, sino a cada congregante. Le pertenecemos a Dios. Fuimos comprados a alto precio por la sangre preciosa de Cristo. El que pagó ese alto precio, el que rescató nuestra vida, fue el Señor. A Él le pertenecemos. La iglesia le pertenece. La iglesia es la novia del Señor y a Él le pertenecemos. Es importante, para terminar este estudio,
que a la luz de lo que hoy hemos estudiado acerca de los problemas que existe en la carne, cristianos carnales, aprendamos a abandonar toda situación y ese impedimento que está dentro de nosotros. Preocupémonos por su palabra. Dejemos de poner excusas. Dejemos de señalar a todos aquellos que siempre hemos señalado como culpables de nuestro estado deplorable espiritual. Y empecemos a señalar el verdadero problema que somos cada uno de nosotros. Y digamos, Señor, perdóname, perdóname, porque el único o la única que ha impedido mi crecimiento espiritual soy yo. Porque aún me sigo comportando como un no creyente. Porque aún sigo haciendo y dejándome dominar por mi carácter. Porque en lugar de ser de bendición, soy de estorbo en ocasiones a la iglesia. Que a través de este tema puedas crecer espiritualmente y puedas abandonar la leche espiritual para que en muy poco tiempo empieces a comer espiritualmente sólido, vianda, como dice la Escritura. Que dejemos de tomar leche espiritual, porque hemos comprendido ya lo primero y ahora profundizamos en la Escritura y empezamos a aprender otras cosas más, porque ya lo otro lo hemos dejado ya. Leche, ahora podemos comer cosas más sólidas como la carne, como cosas que tienen que ver con verduras, cosas con otro tipo de nutrientes que nos harán crecer y nos harán llegar a donde tenemos que ir, a la estatura del varón perfecto. Es importante que en tu vida espiritual tomes en cuenta este mensaje. Abandona tu carne, pide al Señor que Él te ayude para ser espiritual, a tener esa comunión con el Señor que te permita crecer. Puedes hacerlo. Es importante que asistas a una iglesia cristiana, sí, porque recibirás enseñanza, pero es más importante aún que después de que vayas al culto de tu iglesia, a Oriente 18, a donde te congregues, también puedas hacerlo personalmente. Ahí es donde crecerás. Ahí es donde realmente alcanzarás una estatura idónea en tu hogar, abriendo la Escritura, profundizando en ella y aprendiendo y aplicando a tu vida todo lo que lees. Eso es lo que todo creyente debemos hacer. Haz lo que tengas que hacer. Cómprate una Biblia, primeramente una Biblia. Trata de remarcar aquellos pasajes que te llamen la atención. Haz devocionales. Y conforme tú vayas creciendo, ve invirtiendo tu dinero también en literatura que te ayude cada día más en tu crecimiento espiritual. Eso es lo que yo te puedo decir en este momento. Que dejes a un lado ya tu carne y crezcas. Dejes de ser ese niño espiritual para convertirte en un adulto en algún momento. Que pueda también ya poner en práctica día a día las verdades espirituales y crecer y ser de bendición en el lugar donde te congregues. Que Dios bendiga su palabra y nos vemos en un próximo video. Chao.